¿Y si te dijera que una profecía olvidada, escondida por años, está comenzando a cumplirse justo ahora, ante nuestros ojos? G.J. Ávila, el profeta del clamor celestial, habló de algo que muchos ignoraron, pero que el cielo jamás dejó en silencio. Esta revelación oculta no es un simple mensaje religioso, es una advertencia directa del Espíritu, un eco del trono que regresa con fuerza imparable. Lo que estaba sellado ahora resurge con urgencia divina. Y lo que vas a descubrir a continuación podría cambiar tu manera de ver el presente y lo que viene. Por eso, antes de continuar, escribe en los comentarios tu pedido de oración. No importa cuán grande o imposible parezca, vamos a clamar juntos. La oración no solo mueve el cielo, también abre puertas, rompe cadenas y libera caminos de prosperidad espiritual y personal. Este canal es un altar profético, y tu fe es parte de esta atmósfera. Si este mensaje ya tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete para no perder lo que viene. Vamos a orar y ver lo sobrenatural manifestarse en tu vida. Hay mensajes que parecen perderse con el tiempo, como ecos que se disuelven en el viento, pero hay otros que el cielo guarda en silencio hasta el momento exacto. Eso fue lo que ocurrió con una de las profecías más impactantes que G.J. Ávila recibió en su vida. No fue predicada en una campaña, no fue escrita en sus libros más conocidos. Esta palabra fue sellada, no por miedo, sino por obediencia, porque el Espíritu Santo le había mostrado que el mundo aún no estaba preparado para escucharla. G.J. vivía en una dimensión espiritual que pocos comprenden. Pasaba días enteros en ayuno, en clamor, en vigilias donde el tiempo parecía detenerse. En una de esas jornadas intensas, recibió una visión que lo quebró completamente. No era simplemente un anuncio del fin o una repetición de lo que ya había predicado. Era algo que tocaba directamente el futuro de la Iglesia, la condición espiritual de las naciones y el momento preciso en que ciertos sellos celestiales serían abiertos. Lo más desconcertante no fue el contenido, sino la orden que recibió. No lo compartas, aún. Fue entonces cuando entendió que algunas profecías no están destinadas a ser reveladas inmediatamente. Son mensajes cronometrados desde el cielo, palabras que deben ser activadas en el tiempo exacto, como trompetas que no suenan antes de la batalla. G.J. escribió aquella visión en sus cuadernos personales y solo se lo compartió a personas muy cercanas, con una instrucción clara: esta palabra es para otro tiempo, el tiempo cuando todo esté por desmoronarse. Los años pasaron. Él siguió predicando con fuego, con lágrimas, con un peso celestial que estremecía auditorios enteros. Pero esa revelación específica quedó guardada hasta ahora, porque los acontecimientos que estamos viviendo coinciden con cada punto que él anotó en aquella visión privada. Catástrofes naturales que no encuentran explicación, movimientos políticos que avanzan hacia un control global, una generación confundida, desorientada y sedienta de poder espiritual, pero sin dirección. Todo eso fue parte de esa profecía sellada. Lo más impactante es que esta revelación no solo hablaba de señales externas, también mencionaba el surgimiento de una iglesia falsa, una apariencia de piedad sin poder real, donde se predicaría la prosperidad sin santidad, la fe sin arrepentimiento, y donde muchos serían engañados por milagros falsificados. G.J. vio cómo una red de confusión envolvería a miles de creyentes, haciéndoles pensar que están en lo correcto, cuando en realidad estarían caminando directo hacia el juicio. Hoy, lo que fue olvidado por muchos está siendo desenterrado por el Espíritu, no porque alguien lo haya recordado, sino porque el cielo decidió activar esa palabra. No es coincidencia que estés aquí. Tal vez tú también sientas en el Espíritu que algo invisible está ocurriendo, que hay una sacudida profética despertando los corazones que aún saben escuchar. Esta profecía olvidada ha vuelto, no como una simple historia del pasado, sino como un clamor urgente para este presente. Si has sentido algo en tu interior mientras escuchabas esto, coméntalo abajo. Escríbenos: yo siento que esta palabra es para mí, o despiértame, Señor. Quiero leer tus impresiones,
porque esto no es una teoría, es un llamado del cielo. ¿Será que tú también fuiste escogido para oír lo que otros nunca escucharon? Vamos a descubrirlo juntos. Y si esta revelación estaba sellada, es porque lo que venía después era aún más profundo. No era solo una advertencia, era un mensaje que tocaba directamente el corazón del profeta, porque hubo una visión que Gille Ávila recibió en secreto, una experiencia tan intensa que lo dejó marcado para siempre. Y ahora que comenzamos a entender lo que fue oculto por años, es momento de abrir los ojos a lo que él vivió en carne propia. Una visión que no quiso compartir de inmediato, pero que hoy necesita ser contada. Cuando Gille Ávila recibió esta visión, no estaba en una plataforma ni rodeado de multitudes. Estaba solo, en la intimidad de su habitación, con el rostro en tierra, clamando como si el cielo estuviera a punto de romperse. Era de madrugada, el reloj marcaba una hora en que el mundo dormía, pero el cielo hablaba. Fue en ese momento que algo sobrenatural lo envolvió. No fue una visión común, no era un sueño ni una impresión pasajera. Fue una experiencia viva, una inmersión espiritual donde el tiempo natural dejó de existir y fue trasladado a un escenario profético. Lo primero que sintió fue un estremecimiento en todo su cuerpo, no de miedo, sino de una gloria tan intensa que su carne no podía soportar. Su espíritu fue llevado a un lugar que describió como una sala de revelación. Allí, ángeles le mostraron acontecimientos que vendrían sobre la tierra, y entre ellos, uno en particular lo dejó paralizado. Vio una multitud vestida de blanco, con rostros confundidos, preguntando, ¿por qué no fuimos nosotros? Era una imagen clara del momento posterior al arrebatamiento, pero lo más impactante no era la escena en sí, sino la identidad de esas personas. Eran creyentes, predicadores, gente que había conocido el nombre de Dios, pero que no habían estado preparados. Ese detalle lo destrozó por dentro. Gille lloró amargamente. No podía comprender cómo personas que habían estado tan cerca de la verdad habían quedado fuera. Fue ahí donde Dios le habló algo que él nunca olvidó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Aquellas palabras retumbaban en su alma. La visión no había terminado. Enseguida vio naciones enteras siendo sacudidas por juicios que venían del cielo. Ciudades cubiertas por tinieblas, gobiernos colapsando, estructuras religiosas cayendo una tras otra. Y entre todo ese caos, una luz brillaba sobre un pequeño grupo. Eran los verdaderos adoradores, los que habían permanecido en santidad y en fuego. Cuando la visión terminó, Gille cayó al suelo como sin fuerzas. No podía hablar por varias horas. A sus colaboradores más cercanos les dijo simplemente, Dios me mostró algo que no puedo soltar todavía. El pueblo no está listo para escucharlo. Y así fue. Por años, guardó esa visión. Solo dejaba escapar pequeñas frases en sus prédicas, insinuando que algo grande venía, que el juicio comenzaría por la casa de Dios, que muchos se sorprenderían cuando el arrebatamiento ocurriera, pero nunca contó con detalles lo que había visto en esa madrugada. Hoy, ese silencio comienza a romperse, porque las señales que él vio están comenzando a manifestarse de forma exacta. El avance del engaño espiritual, la mezcla entre lo santo y lo profano, la tibieza disfrazada de éxito ministerial, todo está ocurriendo. Y esa imagen de creyentes confundidos, preguntando por qué no fueron arrebatados, está más cerca de lo que pensamos. Esta visión no fue dada para producir miedo, sino para despertar, porque aún hay tiempo de volver al altar, de revisar el corazón, de buscar al Espíritu Santo en verdad. Si todo esto te hizo pensar, comenta abajo, yo quiero estar listo, o no quiero quedarme atrás. Escribe lo que el Espíritu te está mostrando mientras escuchas este mensaje. Quiero leer cada palabra, porque sé que hay personas que están siendo tocadas en este momento. ¿Eres tú una de ellas? Dímelo en los comentarios. Y mientras esa visión aún retumbaba en su alma, algo más comenzó a tomar forma. Porque no se trataba solo de lo que Gille Ávila vio en lo espiritual, sino de cómo esas imágenes proféticas comenzaban a manifestarse poco a poco en el mundo natural. Lo que parecía distante,
empezó a suceder frente a nuestros ojos. Y ahora, con el corazón despierto, es momento de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿estamos viendo hoy el cumplimiento literal de lo que él profetizó? Lo más inquietante de las visiones proféticas no es solo lo que se dice, sino cuando comienza a cumplirse sin que nadie lo note. G.J. Ávila advirtió que llegaría un tiempo en el que los ojos espirituales estarían tan adormecidos que aun viendo señales claras, la mayoría no discerniría lo que realmente está ocurriendo. Ese tiempo es ahora. Vivimos días donde la maldad se ha normalizado, donde las guerras ya no conmueven, donde hablar de santidad suena arcaico y donde millones de personas buscan sentido en filosofías vacías, terapias místicas o falsas promesas de éxito, mientras las señales que G.J. describió se multiplican frente a nosotros. En su visión, él mencionó convulsiones naturales, temblores, inundaciones, incendios fuera de control y una alteración del clima que confundirá a los científicos. Hoy, vemos justamente eso. Eventos extremos que antes ocurrían cada siglo, ahora suceden en cuestión de meses. Pero más allá del impacto físico, lo que él vio fue una desestabilización espiritual detrás de todo esto. Habló de una atmósfera cargada, donde demonios de confusión caminarían libremente, infiltrándose incluso en ambientes religiosos, causando que muchos prediquen otro evangelio, uno sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación. G.J. también habló de una tecnología tan avanzada que permitiría controlar la mente, manipular la información y distraer a las masas con entretenimiento vacío. No era ciencia ficción. Hoy tenemos inteligencia artificial, algoritmos que moldean pensamientos, redes sociales que dominan el comportamiento humano y una generación hiperconectada, pero espiritualmente desconectada. Todo eso lo vio, todo eso lo dijo, y todo eso está ocurriendo, palabra por palabra. Él advirtió que cuando la humanidad comenzara a idolatrar el conocimiento humano por encima de la sabiduría divina, se abrirían puertas a un engaño global sin precedentes. Otro síntoma alarmante que él identificó fue el silencio de muchos líderes espirituales frente al pecado. Profetizó que vendrían días en que algunos pastores cambiarían la verdad por aplausos, la confrontación por motivación, y que los púlpitos se llenarían de discursos sin peso espiritual. ¿Te parece familiar? Iglesias abarrotadas pero corazones vacíos, eventos masivos pero poca conversión verdadera, luces, pantallas, sonido, pero sin presencia. Y eso no es casualidad, es parte del cumplimiento profético que él vio con lágrimas en los ojos. Y lo más doloroso de todo fue la imagen que tuvo de los niños y jóvenes. Una generación entera siendo arrastrada por ideologías anticristianas, educados por el mundo, entretenidos por el mundo, y finalmente, devorados por el sistema. Él vio cómo el enemigo sembraría confusión desde la niñez, robando la identidad, los valores y la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Hoy lo vemos: crisis de identidad, ataques a la familia, leyes que contradicen la palabra, todo en nombre del progreso, pero lejos del propósito eterno. Nada de esto es exageración. Todo esto fue anunciado, y si lo estás percibiendo también, es porque el Espíritu está despertando corazones. Por eso quiero que me digas en los comentarios: yo estoy viendo las señales, o esto está pasando ahora. Y si algo de lo que escuchaste te hizo estremecer, escribe simplemente: despierta, iglesia. Tus palabras pueden despertar a otros, y esta conversación profética apenas comienza. Y si todo esto ya está ocurriendo ante nuestros ojos, no como teorías, sino como realidades concretas, entonces la siguiente advertencia que G.J. Ávila entregó cobra un peso aún mayor. Porque no basta con reconocer las señales, también hay que examinar el estado del corazón de la iglesia. Y fue precisamente ahí donde él dirigió una de sus advertencias más dolorosas, pero también más necesarias, porque, según lo que vio, el mayor peligro no vendría de afuera, sino de adentro. Lo que G.J. Ávila vio en relación con la iglesia no fue una simple desviación doctrinal ni un error pasajero.
Fue una decadencia silenciosa, disfrazada de éxito, que comenzaría a carcomer la estructura espiritual desde adentro. Él habló de templos llenos, pero de altares vacíos, de creyentes comprometidos con sus agendas personales, pero desconectados del clamor de Dios. En su visión, el Espíritu le mostró una iglesia dormida, profundamente dormida, creyendo que todo estaba bien, cuando en realidad el juicio ya se estaba acercando. Esa fue una de las imágenes más dolorosas que recibió. Un pueblo cantando, predicando, construyendo, pero espiritualmente inconsciente de la hora profética en la que vivían. La iglesia de la que habló no era una institución específica ni una denominación. Era un retrato espiritual de una generación distraída, absorbida por la comodidad, entretenida con lo inmediato, incapaz de discernir el sonido de la trompeta celestial. Él decía con fuerza que el peor engaño no vendría de los enemigos del Evangelio, sino desde dentro del cuerpo, cuando se levantaran voces suaves que dirían paz y seguridad, mientras los cielos ya estaban marcando el inicio de la guerra espiritual más intensa de la historia. No se refería a una guerra política, económica o militar, sino a una guerra por el alma de la iglesia. Guille contaba cómo, en oración, el Señor le mostraba líderes que en otro tiempo fueron voz profética y se convertirían en eco del mundo. Pastores que un día lloraban por las almas, ahora más preocupados por los likes, el alcance digital y la aprobación del público, que por la aprobación divina. El mensaje de santidad fue poco a poco siendo reemplazado por discursos motivacionales. La intercesión fue sustituida por agendas corporativas. Y la urgencia del arrepentimiento fue olvidada entre conferencias y eventos que exaltaban al hombre más que a Cristo. En esa visión, él vio cómo el enemigo infiltraba confusión incluso en la adoración. Canciones que hablaban más del yo que de Dios. Cultos que emocionaban pero no transformaban. El Espíritu le decía, no todo lo que brilla es mi gloria. Eso lo quebró por dentro, porque sabía que vendrían días donde la gloria humana sería confundida con la gloria de Dios, y muchos se dejarían llevar por la apariencia, sin darse cuenta de que la unción verdadera ya se había apartado. No era un mensaje para causar temor, sino para despertar conciencia. Guille hablaba de una generación que celebraría el nombre de Jesús, pero negaría su señorío. Una iglesia que sabría versículos, pero no viviría el Evangelio. El mayor dolor no estaba en el mundo, sino en ver cómo los que conocían la verdad la trataban como algo común. Él decía, ¿cómo vamos a impactar al mundo si nosotros mismos estamos dormidos? Para él, el verdadero avivamiento no comenzaría en una cruzada masiva, sino en el secreto, cuando cada creyente volviera a su primer amor, se postrara y reconociera su necesidad urgente de volver a la santidad. Y así, en medio de esa revelación, quedó claro que el enemigo no necesita persecución para adormecer a la iglesia, solo necesita distracción, comodidad y aplausos. Y cuando estos elementos se apoderan del altar, lo profético se convierte en espectáculo, lo espiritual en rutina, y lo eterno en una simple emoción pasajera. Por eso esta advertencia sigue tan viva hoy como cuando fue dada, y lo que viene después de esto, según Guille, es aún más desafiante. Y si el enemigo logró adormecer a muchos dentro de la propia iglesia, lo que viene después es aún más alarmante, porque no se trata solo de una caída espiritual individual, sino de consecuencias proféticas que alcanzan naciones enteras. Lo que Guille Ávila vio no fue solo una crisis dentro del templo, sino una cadena de juicios que comenzarían a manifestarse sobre países específicos. Y América Latina estaba en el centro de esa revelación. Cuando Guille Ávila hablaba sobre las naciones, su rostro cambiaba, su tono era diferente. Era como si una carga invisible descendiera sobre él, como si cada palabra que pronunciaba fuera medida cuidadosamente por el cielo. Él sabía que no estaba hablando por emoción, ni por opinión. Estaba hablando por mandato, y entre las visiones más fuertes que recibió, hubo una que le fue mostrada repetidamente: el juicio de Dios sobre las naciones, y en particular sobre América Latina. Esta región, que ha sido cuna de grandes avivamientos,
también fue revelada como escenario de confrontaciones espirituales intensas. Gille vio que muchas de las bendiciones que habían sido derramadas sobre países latinoamericanos serían removidas si el pueblo no volvía al arrepentimiento. En su visión, él veía mapas. Cada nación tenía una especie de atmósfera espiritual. Algunas estaban cubiertas por nubes oscuras, otras por luces resplandecientes. Pero lo más impresionante fue cuando observó cómo esas luces comenzaban a apagarse una por una. Mientras los cielos se cerraban, el Espíritu le habló y le dijo: la sangre de los inocentes, la corrupción desenfrenada y la idolatría están trayendo juicio sobre la tierra. Él comprendió entonces que no se trataba de eventos políticos ni económicos, sino de consecuencias espirituales. Profetizó que países como México, Venezuela, Argentina y su propia tierra, Puerto Rico, vivirían tiempos de gran prueba si no se arrepentían de su rebeldía colectiva. No hablaba solo de pecados evidentes, sino de una negligencia espiritual profunda. Naciones que conocieron la gloria, pero que luego se rindieron a la religión vacía, a la injusticia institucionalizada y al abandono de los principios bíblicos. Gille lloraba por estas tierras, no desde un nacionalismo, sino desde una intercesión genuina. Él veía huracanes no solo físicos, sino morales. Veía estructuras caerse no solo por terremotos, sino por la decadencia espiritual interna. Los gobiernos serían removidos, las economías sacudidas, y muchas estructuras religiosas colapsarían, porque el juicio empezaría por la casa de Dios. Uno de los aspectos que más lo marcó fue lo que vio sobre Puerto Rico. Aunque lo amaba profundamente, él no se guardó lo que el Señor le mostró. Una gran sacudida vendría sobre la isla. Catástrofes naturales, crisis económica y una sequedad espiritual que solo podría ser revertida por el clamor de un remanente fiel. Hablaba con dolor, pero con firmeza. Sabía que sus palabras no serían populares, pero también sabía que el silencio lo haría cómplice. Por eso decía: no vine a acariciar el pecado, vine a despertar al pueblo. Esa misma palabra la extendió a toda América Latina, advirtiendo que vendrían tiempos de gran oscuridad si no se escuchaba la voz del Espíritu. Gille no daba fechas, pero sí señales. Decía que cuando las leyes comenzaran a ser contrarias a la palabra, cuando los niños fueran confundidos desde temprana edad, cuando la brujería y la violencia se volvieran parte del entretenimiento diario, entonces habría una cuenta regresiva en el cielo. Y esa cuenta, según él, ya estaba corriendo. Hoy, viendo el panorama actual, es imposible no conectar cada una de sus palabras con lo que estamos viviendo. Si tú eres de alguna nación latinoamericana, escribe abajo el nombre de tu país. Escribe también: Señor, despierta mi tierra, o ten misericordia de nosotros. Quiero leer cada nombre, cada clamor, porque esta palabra no fue soltada al viento, fue soltada para provocar un despertar. Y si los juicios profetizados sobre las naciones ya comenzaron a manifestarse, no podemos ignorar lo que Gille Ávila vio más allá de la tierra, porque hubo una señal celestial, una visión poderosa que pocos comprendieron en su momento, pero que marcaba el inicio de algo mucho más profundo. Una señal en el cielo, que muchos vieron, pero pocos discernieron. Ahora es el momento de entender su verdadero significado. No fue una estrella fugaz, no fue un eclipse cualquiera, fue una manifestación sobrenatural que Gille Ávila describió como una herida abierta en los cielos. En una de sus vigilias más intensas, mientras oraba en ayuno profundo, el Señor le mostró una imagen impactante: un cielo rasgado, como si un velo invisible hubiera sido roto desde lo alto. Esa señal no era simplemente visual, era espiritual. Gille entendió que no todos podrían verla con los ojos naturales, pero que sus efectos comenzarían a sentirse en la tierra. Era el anuncio de que el tiempo profético estaba entrando en una nueva etapa, una transición invisible pero decisiva entre la misericordia extendida y el juicio activado. Lo más impactante fue que, según su testimonio, esa visión se repetía en momentos claves. Siempre que una nación estaba a punto de cruzar un límite espiritual, él volvía a ver esa misma señal, a veces en sueños, otras en plena oración.
pero la imagen era la misma. El cielo abierto no como una promesa, sino como una advertencia, un quiebre en el orden espiritual, un recordatorio de que el reloj profético seguía avanzando. Lo más triste, decía él, es que mientras el cielo gritaba, la tierra seguía distraída. La mayoría de las personas miraban hacia abajo, ocupadas con sus rutinas, sin notar que lo invisible ya estaba hablando más fuerte que lo visible. Él mencionó en más de una predicación que habría un momento específico en el que esa señal sería vista físicamente, aunque muchos no lo comprenderían. Un fenómeno celeste que sería interpretado por los científicos como algo raro pero natural, mientras en lo espiritual se estaría activando una fase crítica para la humanidad. Gille no mencionó fechas, pero sí marcadores espirituales. Dijo que cuando esta señal fuera vista, coincidiría con 3 cosas: un aumento de la apostasía dentro de las iglesias, una ola de rebelión moral en las naciones y un silencio extraño de parte de muchos líderes que antes hablaban con autoridad. Curiosamente, en los últimos años, hemos presenciado eventos astronómicos inusuales: lunas rojas, alineaciones planetarias, auroras en lugares donde nunca se habían visto. ¿Coincidencias? Quizás para algunos sí, pero para quienes han seguido de cerca las palabras proféticas de Gille Ávila, estos no son simplemente fenómenos científicos, son avisos, llamados visuales desde el cielo, señales que claman al espíritu del hombre para que despierte. Él advertía que cuando la señal fuera ignorada, el próximo paso sería la aceleración de los eventos del fin, una especie de permiso divino para que se desarrollara lo que había sido escrito desde tiempos antiguos. En medio de esta revelación, él habló de algo más profundo: la dureza del corazón humano. Dijo que el problema no sería la falta de señales, sino la indiferencia, que el mismo cielo podía arder en fuego, y aún así, muchos no se moverían. Por eso, su clamor no era solo para ver, sino para discernir, porque sin discernimiento espiritual, las señales se convierten en espectáculo, y el espectáculo no transforma, solo entretiene. Gille decía que la señal en el cielo era la última oportunidad para muchos de volver su mirada a Dios antes de que todo cambiara. Si tú has sentido que el cielo ha estado intentando llamar tu atención, comenta abajo: yo he visto la señal. Oh, Señor, abre mis ojos espirituales. Y si algo dentro de ti se está despertando con esta palabra, escribe también: quiero discernir los tiempos. Este espacio está abierto para que compartas tu sentir, porque quizás tú también fuiste escogido para ver lo que otros ignoran. Y si esa señal en el cielo marcó el inicio de un nuevo tiempo, lo que viene a continuación no es menos impactante, porque después de la advertencia visible, viene el llamado interno, personal, intransferible. Gille Ávila no solo vio lo que vendría sobre las naciones, también vio lo que Dios espera de aquellos que aún tienen oídos para oír. Es ahora cuando el llamado a la santidad y al fuego se vuelve más urgente que nunca. Después de haber visto señales en la tierra, en las naciones y hasta en el cielo, Gille Ávila recibió una de las revelaciones más personales y directas, un llamado urgente a aquellos que todavía pueden oír la voz del Espíritu. No todos, solo aquellos que aún conservan sensibilidad espiritual, esos que no han endurecido su corazón, que aunque confundidos por lo que ocurre en el mundo, siguen buscando con humildad. Este llamado no era general, era específico. No estaba dirigido a una iglesia en particular, ni a un grupo teológico determinado. Era un llamado directo del cielo a todo aquel que sintiera que algo invisible le está diciendo: despierta. Gille habló de un remanente, una minoría que no solo vería las señales, sino que respondería con acción radical, porque en los días finales, dijo él, no bastará con saber, habrá que arder. No será suficiente conocer profecías, memorizar escrituras o asistir a reuniones. Será necesario vivir en un nivel de consagración profundo, donde cada decisión esté guiada por el Espíritu Santo y no por la cultura, el miedo o la costumbre. Este llamado es al fuego, un fuego que purifica,
que consume lo superficial, que quema lo carnal y revela lo eterno. Y ese fuego, insistía Yi-ye, solo cae sobre corazones quebrantados. Él contaba cómo, en una ocasión de oración prolongada, el Señor le mostró una multitud dividida. De un lado, estaban los que se habían conformado con una fe tibia, superficial, decorativa. Del otro lado, estaban los que habían sido marcados por el fuego. No se distinguían por títulos ni por plataformas, sino por la presencia que cargaban. Era algo que no se podía fabricar ni imitar. El Señor le decía: «Estos son los que me han creído de verdad, estos son los que he separado». No eran muchos, pero brillaban, y esa luz no era emocional ni momentánea, era fruto de una vida de santidad. «¿Pero qué es santidad?», preguntaba Yi-ye, sabiendo que para muchos era una palabra pasada de moda. Santidad no es perfección humana, es separación, es rendición total, es decirle no al sistema cuando todos dicen sí, es caminar en la dirección contraria aunque cueste, es orar cuando nadie te ve, ayunar cuando nadie lo exige, llorar por lo que al cielo le duele. Y en esta dimensión, decía él, el fuego no solo te rodea, te transforma, porque el fuego de Dios no entretiene, refina, no solo calienta, limpia, y solo los que pasen por ese fuego estarán listos para enfrentar lo que viene. Yi-ye vio que en los últimos tiempos muchos correrían a buscar señales, milagros, palabras nuevas, pero muy pocos buscarían fuego, porque el fuego cuesta, y esa es la gran prueba del final. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por cargar lo eterno? En su visión, los que decían sí, no lo hacían desde la emoción, sino desde una entrega sincera. Sabían que aceptar ese llamado implicaba renunciar a lo cómodo, a lo común, incluso a lo que parece espiritual, pero no tiene vida. Y mientras el mundo se dividía entre confusión y apariencia, estos pocos serían antorchas vivas, guiando a otros en medio del caos. Ellos no solo hablarían del cielo, lo cargarían, no solo predicarían fuego, lo serían, y ese es el verdadero clamor de esta profecía. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Esta palabra fue dirigida a espíritus sensibles, a corazones que todavía saben reconocer cuando el cielo está hablando. Queremos saber cómo este mensaje tocó tu alma, qué parte encendió algo dentro de ti, qué frase te hizo detenerte y reflexionar. Por eso, te invito a que comentes aquí abajo: yo sentí la voz de Dios en este video. Escribe también lo que el Espíritu te mostró mientras escuchabas, porque tus palabras pueden confirmar lo que otros también están sintiendo en este momento. Este canal no es simplemente una plataforma más, es un altar digital de alerta profética, un espacio donde la voz de Dios no es entretenida, sino revelada. Por eso, si este contenido ha hablado a tu corazón, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas revelaciones que están por venir. Tu me gusta no es solo un gesto, es parte de esta misión. Cada vez que apoyas con un like, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan despertar espiritualmente. Y si crees que alguien más debe escuchar esto, comparte el video con esa persona. Y ahora, no te vayas aún. Hay un próximo video en la pantalla final que continúa esta palabra. No te lo pierdas. Puede ser justo lo que tu alma está necesitando hoy. Que el Señor te bendiga abundantemente, te cubra con su presencia y encienda tu espíritu con fuego renovado. Nos vemos en el próximo mensaje profético.